Hola, que la paz del cielo y el amor de Jesús sea con cada uno de ustedes. Qué alegría que estemos juntos para continuar con un tema más de esta serie de nuestros principios de fe. Bienvenidos. ¿Ha escuchado usted la palabra profecía? Seguro que sí. Hoy empezamos la parte profética de nuestros principios de fe. Conoceremos la profecía más extensa presentada en las Escrituras y su solemne significado para nuestro destino eterno. Acompáñeme a descubrir la amorosa advertencia profética de Dios. ¿Qué es profecía? Leemos en el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7, que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entendemos, por tanto, que profecía es la revelación de los secretos de Dios, pasados, presentes y especialmente los futuros. ¿Qué es un profeta? En el llamado de Dios al ministerio profético a Ezequiel, lo entendemos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ezequiel 3, 16 y 17. El profeta es el receptor del mensaje de Dios, el medio utilizado para llevar esta revelación al pueblo. Y de acuerdo al apóstol Pedro, Dios se reserva el derecho a escoger a quien Él considera apropiado. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Antes de comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas, necesitamos hacer un contexto histórico. Empecemos nuestro estudio profético. En el libro de Daniel leemos: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Para entender estas solemnes palabras proféticas, necesitamos hacer un contexto histórico que nos ubique y permita interpretar acertadamente esta profecía. Dios estableció un pueblo sobre la tierra, al cual le encargó sus verdades solemnes y un estilo de vida diferente del de las demás naciones. A este pueblo le puso por nombre Israel y lo estableció en la tierra de Canaán. Se estableció la ciudad de Jerusalén como la capital, y en ella se construyó un templo hermoso dedicado a Jehová. A este pueblo se le hicieron hermosas promesas de prosperidad si obedecía, pero si por el contrario era rebelde a la voluntad de Dios, padecería terribles consecuencias. Eso lo podemos confirmar en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio a partir del verso 15. El pueblo de Israel fue entrampado por Satanás, se dio a la idolatría y demás corrupciones que trajeron como consecuencia que fuesen conquistados, destruida su capital, sus moradores hechos cautivos. Esto lo registra el segundo libro de Crónicas en el capítulo 36, desde el verso 11 al 20. Fue durante el reinado de Sedequías que los babilonios saquearon, quemaron el templo de Dios y rompieron los muros de Jerusalén. Mataron a los judíos y llevaron cautivos a los que quedaron. Entre los cautivos llevados a Babilonia estaba un joven llamado Daniel, quien fue puesto a servir en la corte del rey Nabucodonosor y a quien Dios le llamó al ministerio profético. El profeta Daniel. Él tuvo un ministerio amplio. A él se le reveló la historia de los 4 grandes imperios mundiales, la profecía de los 1260 años, del cuerno pequeño de la cuarta bestia y, por supuesto, la profecía más extensa, las 2300 tardes y mañanas. La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Los profetas no siempre entendían las visiones que recibían o las entendían parcialmente. El profeta Daniel no entendió la profecía de las 2300 tardes y mañanas y por esto oró y ayunó.
pidiendo sabiduría para entender el mensaje de Dios. Yo seguí hablando, dice él, y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en visión anterior, vino raudo a verme y me hizo la siguiente declaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Esto se registra en Daniel 9, versos 20 al 23. Este detalle de la profecía no solo benefició a Daniel, sino que permitió a los estudiosos de la Biblia entender con claridad el mensaje de Dios. Analicemos el detalle de la profecía y démosle su segura interpretación. En el lenguaje profético, un día es igual a un año. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14:34. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Ezequiel 4:6. Entendemos, por tanto, que esta profecía abarca 2300 años. Leamos ahora el detalle que da el ángel Gabriel de este extenso periodo, de más de 2 milenios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 24 al 27. Gabriel divide en 2 grandes segmentos la profecía de 2300 años. 70 semanas proféticas o 490 años y 1810 años. Afirmamos que 70 semanas proféticas son 490 años por el cómputo matemático respectivo. Una semana es igual a 7 días y 70 semanas son 490 días proféticos o años. Estas 70 semanas están determinadas o separadas para el pueblo judío y se subdividen en 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Al final de las primeras 7 semanas o 49 años, se terminaría de reconstruir la plaza y los muros de Jerusalén, que, recuerde usted, fueron destruidos por los babilonios. El transcurso de las 62 semanas o 434 años llega a su final cuando el Mesías príncipe inicia su ministerio. La última semana
es abordada en mayor detalle, porque ocurrirían acontecimientos de vital importancia dentro del plan de redención. Los 7 últimos años empiezan con el inicio del ministerio del Mesías, que duraría 3 años y medio, media semana, luego de la cual se quitaría la vida al Mesías, se avanzaría por 3 años y medio más y se cumplirían los 490 años. Espacio separado como tiempo de oportunidad para los judíos como nación. Hemos detallado la profecía en su primera parte, pero ¿cuándo empezó? La respuesta está en el verso 25 del capítulo 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Si encontramos la fecha en que se ordenó reconstruir a Jerusalén, el resto será solamente cuestión de operaciones matemáticas. ¿Da la Biblia el año en que se ordenó reconstruir a Jerusalén? Pues sí. Se nos da la historia del rey que dio la orden para que los judíos regresen a reconstruir su ciudad y su templo. Y conociendo este evento, sabemos la fecha exacta. Fue el rey persa Artajerjes. Esto lo registra el libro de Esdras, capítulo 7, versos del 1 al 26. El año de este decreto fue el 457 a.C. Y a partir de este punto en el tiempo, podemos calcular los acontecimientos siguientes y verificar si nuestra interpretación es correcta. Las 70 semanas están divididas en 7 semanas y 62 semanas y 1 semana. Las primeras 7 empiezan en el año 457 a.C. y llegan hasta el año 408 a.C. De allí arrancan las 62 semanas que llegan hasta el inicio del ministerio del Mesías, y con el cómputo correspondiente llegamos al año 27 después de Cristo. En este año, Jesús se bautizó en el río Jordán y dio inicio a su ministerio terrenal. A la mitad de la semana final, el año 31, Jesús murió por nuestros pecados, como el verdadero Cordero de Dios, y de esta manera hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, por cuanto ya ningún sacrificio animal sería necesario. Para enfatizar esta verdad, el libro de Mateo registra: Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El pueblo judío rechazó al Mesías prometido y lo entregó a la muerte. No obstante, la misericordia de Dios para su pueblo se mantuvo por 3 años y medio más, tiempo en el cual el Evangelio se predicó primeramente a los judíos, pero este pueblo persistió en su rechazo al plan de salvación de Dios y persiguieron a los primeros cristianos y les dieron muerte. Las 70 semanas que estaban separadas para Israel llegaron a su fin con la muerte del primer mártir cristiano, el diácono Esteban, que fue apedreado en el año 34 por los mismos judíos que 3 años y medio antes crucificaron a Jesús. De esta manera, los judíos sellaron su destino como nación. Todos nuestros cálculos coinciden con las fechas históricas. Tenemos la certeza del cumplimiento de este primer segmento de la profecía. Para calcular el final de los 2300 años, realizamos una sencilla operación matemática. 2300 menos 490 igual a 1810 años, que
sumados al año 34, en que terminó el primer segmento de la profecía, nos lleva al año de 1844, fecha en la que termina la profecía de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas, y año en el cual empezaría la purificación del santuario, porque está escrito, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Para concluir, resumamos lo que hemos aprendido en esta lección. Dios revela el futuro a través de hombres santos escogidos. Daniel fue escogido como profeta en un tiempo de crisis del pueblo judío. A Daniel se le reveló la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía empieza en el año 457 a.C. con la reconstrucción de Jerusalén y llega hasta el año de 1844, cuando empezó la purificación del santuario. El propósito de Jesús es rescatar a sus amados. A través de la profecía, reveló sus planes con anterioridad para que los conociéramos y viviéramos confiados en su salvación. La profecía de las 2300 tardes y mañanas se ha cumplido. Vivimos en el fin de los tiempos. Nuestra redención está cada vez más cerca. Busque a Dios ahora. Oremos juntos. Amado Señor, te damos gracias porque tu bondad permite que conozcamos la profecía. Gracias porque revelaste a Daniel este precioso mensaje. Gracias porque hoy entendemos que esta profecía se cumplió ya. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a vivir con la certeza que estamos viviendo en el final de los tiempos. Sé tú dándonos la convicción para ser fieles en las verdades que vamos conociendo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir de lo que en su libro ha dicho el Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor. Las aguas profundas no te anegarán, y aun cuando cruzares el mar de aflicción, pues siempre contigo en tu angustia andaré, trocando tus penas en gran bendición, trocando tus penas en gran bendición. Gracias por haber estado con nosotros en este estudio de la serie de los principios de fe. Quiero invitarle, la próxima lección será importante. ¿A qué santuario se refiere la profecía de las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué significado tiene la purificación del santuario? Acompáñeme en el próximo estudio y lo descubrirá. Bendiciones para usted y su familia.